Buenas tardes, muchachos. En Salam Aleikum, Aleikum Salam. Un saludo muy especial para todos mis clientes, mis allegados en todo el mundo, mis seguidores y mi público en general. Tengo una clienta a la cual ya le vengo trabajando aproximadamente como unos 3, 4 años. Y es una clienta a la cual aprecio mucho y quiero mucho. No porque la estimo, porque me ha contado sus pesares, me ha contado sus polémicas, sus intimidades, me ha contado las cosas que ha pasado con los hijos. No solamente porque la estimo, sino porque es una clienta como muchas que tengo, que está allí permanentemente hombro a hombro conmigo, logrando cada una de sus metas. Ella siempre, digamos que así como muchas clientas, ha tenido como que una conexión especial con mis entidades, especialmente con mis enfumbes, y algunas veces con mis entidades mayores. Uno de los casos que más me llamó la atención de ella es de Estados Unidos, se encuentra, en Estados Unidos, pero ella nació en México, en un pueblito que se llama Guanecta, México, y fue y buscó papeles y se nacionalizó en Norteamérica. Actualmente está en Estados Unidos. Siendo ella mexicana, ella muy creyente de este tipo de cosas, se enamoró de un hombre que aparentemente tiene una hermana que es bruja y tiene familia del hombre que ella quiere, que le gustan las cartas, es otro espiritista. Le he tenido que quitar brujas de encima, he tenido que hacer el trabajo vudú, he tenido que tumbarle al hombre a la cama, tratar de mantener al hombre enfermo. El hombre es muy puto y le gusta estar mirando mujeres, entonces he tenido que buscar la forma, gracias a mis artes mágicas de palo mayombe, vudú, buscar la manera de que ese hombre esté como pejito faldero detrás de ella. No hace mucho, ella iba en el carro y tuvo un accidente fatal. El carro quedó como una tortilla. Gracias a mis entidades mayores, los que iban allí en el carro, si no me equivoco, iba ella con alguno de los hijos, no les pasó absolutamente nada. Los médicos le dijeron que no se entienden cómo el carro quedó completamente destortillado. Tanto ella como los tripulantes que iban allí, creo que eran sus hijos, no les pasó absolutamente nada. Me acuerdo que ella me mandó un agradecimiento para un gato, se lo di a mis entidades mayores, a mis enfumbes. Y de una u otra manera siempre ha estado allí, pendiente, junto conmigo, de mis entidades. No hace mucho, ella me pregunta que le gustaría que yo hiciera un video de cómo las entidades mayores, cuando quieren algo, se comunican con mis clientes. Les voy a poner un ejemplo. Quiero ponerles un ejemplo. Imagínense, por ejemplo, yo como santero, como babalao y como palero, yo tengo miles de clientes en todo el mundo, cientos de ahijados en todo el mundo. Imagínense que las entidades mayores, mis orichas, el eguá, mis sotanes, mis guerreros, mis jimaguas, mis enfumbes, imagínense a todas esas entidades metiendo en mi mente la necesidad de cada uno de esos clientes. Yo me volvería loco, me explotaría la cabeza o me daría un derrame cerebral. Porque imagínense ustedes tener la voz de miles y miles de clientes y ahijados y mayores e investigadores y seguidores encima, cada vez que piensen en algo y las entidades mayores metan esos pensamientos en mí. De como es algo imposible, inverosímil, de yo poder albergar en mi mente cientos de solicitudes, de llamadas, de preguntas, de incógnitas, etc. Las entidades de nosotros los religiosos se comunican con mis respectivos clientes, ahijados o seguidores, en especial los clientes. ¿De qué forma? De que si ellos, por ejemplo, en el caso de los enfumbes, en el palo mayombe, quieren sangre, ellos le hacen saber a mis clientes, sea en sueños, en premoniciones, en visiones, en sensaciones, el deseo de sangre. Se sueña con sangre, se huele a sangre, se ve sangre,
pasan accidentes, me corto, me golpeo, veo sangre, se muere un animal, veo sangre, de alguna manera percibo la sangre, sueño con sangre, me levanto agitado. Entonces las entidades buscan la manera de que el cliente piense, desee y tenga esos anhelos de sangre como una manera de las entidades decir, busca a tu mayor, busca a tu padrino, queremos sangre. De igual manera el Eguá, por ejemplo, el Eguá cuando quiere un gallito se comunica con mis clientes y de una u otra manera ese cliente sueña, percibe, anhela, desea buscar la forma de dar sangre. Y eso lo hacen las entidades para que el cliente me llame, se comunique conmigo, se ponga de acuerdo conmigo y coordinemos para que me envíe los derechos para ayudarle a esa sangre, sea a mis orichas, a el Eguá, a mis guerreros, a mis jimaguas o a mis enfumbes, en el caso de Sammy Pungo. Hay clientes que están 100% comprometidos con el proceso, como ella, como mi clienta de México, la que está en Estados Unidos, a la cual le mando mis saludos y mis bendiciones igual para sus hijos. Es una clienta comprometida hombro a hombro, constantemente me llama, me escribe, me comunica sus pesares, sus angustias, sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes. Padrino, me pasa esto, padrino, me pasa aquello. Ya me pide que hiciera un video explicando de cómo las entidades mayores se comunican. Es muy simple. Las entidades mayores usan nuestros sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído, para de una u otra forma hacernos saber lo que ellas quieren. Si ellas quieren, si las entidades buscan licor, ustedes soñarán con botellas de licor, con licor que se derrama, con esa ansiedad de querer darle licor a una entidad determinada. O sueñan, por ejemplo, con alguno de los nombres de mis 7 enfumbes que yo les di. O sueñan con mis enfumbes en general. O en el caso de las entidades mayores, cuando yo les hago un trabajo, aquí en mi pentagrama, delante de las entidades mayores, ustedes soñarán con algún tipo de entidad mayor o entidad oscura que les hace saber, les hace indagar, les hace presentir la necesidad de llama a tu padrino, queremos sangre, o llama a tu padrino, queremos licor, o llama a tu padrino, queremos un chivo, queremos un gato, un perro, un ovejo, etc. Siempre, de alguna u otra forma, las entidades mayores buscarán la manera de comunicarse con ustedes, mis clientes, para que ustedes por ende se comuniquen conmigo y coordinar el envío de lo que me cuesta mandar a traer a mis ahijados, esos animales, a mi Munanzo, para hacer el otorgamiento de la menga aquí. No olviden, para los que ven este video, que las entidades no se presentan en forma de ángeles con una espada, yo quiero menga, yo quiero sangre, no. Las entidades se presentan de una forma muy sublime, muy sutil, cuando estamos descansando, cuando estamos durmiendo, cuando nos estamos bañando, cuando estamos tranquilos, vemos que una sombra pasó, vemos que algo se oyó, vemos que algo se cayó, vemos un animal extraño, o vemos algún ave o insecto extraño que entra a nuestros aposentos y se posa cerca o sobre nosotros, olemos a tabaco para indagarnos que nos están haciendo brujería, olemos por ejemplo a carne muerta para hacernos saber que nos están trabajando con muertos, vemos de repente como que una sombra pasó con el rabillo del ojo, vemos por ejemplo como que algo se movió, vi a alguien pasar, me paro, observo y no veo a nadie. Si tenemos gatos, vemos que los gatos por ejemplo maullan y se erizan mirando a un costado de la casa, del patio, de la sala o de nuestros cuartos. Si tenemos perros, vemos que el perro ladra a una pared sin razón alguna. Si tenemos, por ejemplo, aves, vemos que las aves se vuelven locas, les dan como esos ataques de volar contra la jaula y pegarse, porque de una u otra forma las entidades espirituales, nuestros orichas, nuestros guerreros, enfumbes, jimaguas, el eguao, nuestros enfumbes, están allí con ustedes, mis clientes, haciéndoles saber que quieren algo, quieren sangre, quieren menga, quieren licor o algún tipo de ofrenda o ebó. Así que mi querida clienta en Estados Unidos,
así como cualquier otra que vea este video. No se les olvide que las entidades mayores están siempre pendientes de las cosas que queremos. Y eventualmente, cuando esas entidades sientan que necesitan, que les urge recibir sangre o algún tipo de ofrenda, ellos lo harán saber. También me pregunta una compañera del Perú hoy en la mañana que si eso, cuando las entidades quieren sangre, si hay peligro si uno no se las da de que ellos tomen la sangre de un familiar. Eso no pasa. Única y exclusivamente sucede cuando hacemos pactos con entidades mayores, con entidades satánicas o entidades oscuras. Son entidades muy delicadas, en las cuales si uno, por ejemplo, le dice, por ejemplo, a Mefistófeles o a Belcebú o a Asmodeo o a Baal o a Satanás o a Lucifer: yo te prometo que te doy la sangre de un chivo, de un perro, de un gato, si tú, por ejemplo, me haces ganar la lotería, o me haces que mi papá o mi mamá se cure, o me curas de esta enfermedad, o liberas a mi hijo de este mal. Si uno incumple cuando las entidades mayores otorgan la bendición y uno incumple en la promesa, ellas arbitrariamente tomarán la sangre o de la persona que levantaron, que curaron, o de algún familiar o ser querido o mascota. Pero eso pasa únicamente con las entidades mayores. Suele pasar con los enfumbes muy poco. Generalmente al enfumbe se le da y después se le pide. A un enfumbe no se le pide primero, al enfumbe se le otorga y se le pide. De igual manera también a las entidades mayores se les otorga y se les pide, pero hay gente que de repente por desconfianza o por ponerme a prueba o por poner a prueba las entidades dicen: no, yo quiero que las entidades mayores o sus jefes me den tal cosa y yo prometo tal otra. Usualmente no lo hago así porque es muy peligroso para mi cliente, pero cuando el cliente quiere, yo estoy a su disposición y yo hago la obra aunque el cliente no dé la menga. Si esa bendición se da y el cliente no cumple lo solicitado, lo pedido o lo ofrecido, eventualmente las entidades mayores buscarán la forma de tomar esa sangre que se les prometió y no se les dio. Pero para todos mis clientes que ven este video, no se les olvide, las entidades mayores, mis enfumbes y los orichas y todo el cuadro espiritual yoruba, ellos buscan la forma de comunicarse a través de nuestros sentidos y hacernos saber las cosas que quieren, porque es más fácil que esas entidades se comuniquen con el cliente y el cliente con el padrino, a que el religioso tenga miles de solicitudes, miles de ahijados, miles de clientes pidiendo cosas, y que todos esos sentimientos, pensamientos, preguntas y deseos lleguen simultáneamente a la cabeza del religioso. Me daría un infarto, no aguantaría la presión. Entonces, eventualmente, siempre las entidades, mis queridos amigos, seguidores y público en general, buscarán la forma de comunicarse con ustedes, los clientes o ahijados, para que ustedes, como ahijados o como clientes, se comuniquen con vuestros padrinos y se lleven a cabo los otorgamientos que esas entidades desean. Hasta la próxima, muchachos, se les quiere. Aquí estamos y aquí seguimos. En Salam Aleikum, Aleikum Salam.